Hola a todos, muchas gracias por regresar y si eres nuevo aquí, bienvenido. Hoy estaremos haciendo una transformación extrema de mi despensa. Como ves, todas las cosas están en diferentes lugares y actualmente este sistema no me está funcionando. Ahora lo que quiero hacer es organizar todo por categorías y quiero cambiar a un sistema que funcione para mí y para mi familia. Lo primero que estoy haciendo es sacando todo para así tener una mejor idea de lo que tengo. Yo espero que este video te motive, inspire y te dé ideas de cómo organizar tu despensa. Lo siguiente que estaré haciendo es limpiar y desinfectar mi despensa. También es importante limpiar y desinfectar los organizadores. Ya mis organizadores están limpios porque los lavé y desinfecté la noche anterior, así que están listos para usarse. Estas hermosas canastas y todos los contenedores los compré en la tienda de Amazon. Lo próximo que estaré haciendo es poner la comida en los contenedores. No sé si a ti te pasa, pero para mí realmente hacer esto lo encuentro tan relajante y satisfactorio. Yo realmente disfruté mucho hacer todo esto. Quiero mencionar que hace poco hice un DIY de mi despensa para tapar el alambre, muy fácil de hacer y económico. Si te gustaría ver ese video, te lo dejaré aquí arribita para que lo puedas ver después de este video.
Lo próximo que quieres hacer es medir y diseñar los organizadores en tu despensa, para así saber más o menos cómo los quieres organizar. Este proceso yo ya lo hice la noche anterior, por eso me estás viendo simplemente ahora acomodando los organizadores. Pero este paso es uno de los más importantes porque así puedes saber cómo vas a organizar tu despensa. Y de esa manera también ahorramos tiempo al momento de poner todo en su lugar. El quinto paso es etiquetar los contenedores. Yo lo único que hice fue crear estas etiquetas en la computadora y compré unas hojas laminadas que las puedes encontrar en el Dollar Tree. Es muy fácil de hacer y no cuesta mucho dinero. Para mí quedaron hermosos, me encantó cómo quedó. Ahora te estoy enseñando el antes y después. Realmente espero que este video te haya motivado e inspirado para organizar tu despensa. Si fue así, no olvides en compartir este video, darle like y suscribirte. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.